La otra cosa, mi querido hermano, que ocurre en la vida de ellos, que el enemigo trata de borrar de nosotros, son las cosas que Dios ha hecho por nosotros o para nosotros en nuestro pasado. Si yo preguntara hoy cuántos de ustedes han visto la gloria de Dios en algún momento de su vida, todos levantarían la mano, todos. Solo el mero hecho de que tú estés ahí sentado es porque Dios te ha sacado de muchas. Amén. A veces, mi querido hermano, nos encontramos atrapados en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, y a veces nos olvidamos de los testimonios que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos olvidamos de ellos. Y los testimonios no es para que nosotros los olvidemos de ellos, ni tampoco para que los archivemos en el olvido. Están ahí para que nosotros nos alimentemos de ellos. Fíjate, interesante que en ese milagro de la multiplicación y los peces y los panes, todos comieron, dice la Biblia, y todos quedaron saciados. Saciados, quiere decir que nadie se quedó ahí con hambre. Me imagino que ahí entre ellos había un gordito que metió la mano 2 y 3 o 4 veces. Él también quedó saciado. Todos comieron, quedaron saciados, y dice la Biblia que sobraron 12 canastas llenas de peces y panes. Esos peces y panes representan la gloria de Dios, el poder de Dios, el testimonio. Ahí estaba lleno de testimonio. 12 canastas llenos de testimonio. Yo siempre me hago la pregunta, ¿y qué pasó con esas 12 canastas? La gente ya comieron, quedaron saciados. ¿Qué hicieron con esas 12 canastas? Jesús ahora despide la multitud y le dice a los discípulos: móntense en la barca y remen hacia el otro lado. Y esas 12 canastas están con ellos en esa barca. ¿Sabe por qué? Porque en el otro lado le esperaba otra multitud. Y ahora querían estar preparados para poder alimentar a todas las personas que estaban ahí. Sí, nuestra barca, la barca de cada uno de ustedes, está llena de la gloria de Dios. Ustedes tienen su barca llena de peces y panes, llenas de testimonios. Y no está de nuevo no están ahí para que las archivemos o para que las botemos, están ahí para que nos alimentemos de ellos en los momentos de tempestad. Que nos recordemos de las batallas del pasado y de las victorias del pasado, para nosotros poder enfrentarnos a este nuevo reto que llega ahora a nuestras vidas. Sí. Yo, cada vez que viene un problema, llega una circunstancia en mi vida, yo recuerdo de dónde Dios me sacó. Me recuerdo todos esos tiempos cuando los médicos me desahuciaron, cuando me estaba muriendo, y recuerdo todo eso. ¿Y para qué? Para alimentarme, para enfrentarme a este nuevo reto que llega a nuestra vida. Dice Efesios 6:10 que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su gloria. Esos testimonios, mi querido hermano, son evidencia de que ese Dios que no se ve existe y que está ahí por nosotros cuando más nosotros lo necesitamos. Que es un Dios que escucha nuestras oraciones y que se manifiesta en esas oraciones, y que es un Dios que honra la fe del creyente. Sí. Esos testimonios, mi querido hermano, para que cuando nos llegue ese nuevo reto, ese nuevo gigante, ¿verdad? Y es así como la fe crece. La fe es como un músculo que se tiene que desarrollar y se nos olvida, ¿verdad? Que vamos creciendo en la experiencia.
Aquel que nunca ha tenido experiencia de combate, pues es un novato. Es un cabo, no es un general todavía, pero para poder llegar a tener esa experiencia tiene que aprender a enfrentarse a sus problemas, a sus circunstancias, porque solo ahí en esos problemas es como nuestra fe se desarrolla y va creciendo en la práctica. Yo siempre digo a las personas que hay que hacer crecer nuestra fe, hay que hacer crecer esa seguridad, esa certeza, esa confianza, y lo hacemos, mi querido hermano, a través de nuestro caminar en Dios, a través de lo que nosotros creemos en Dios. Y sé que aquí en este país es muy difícil hacer eso cuando todo lo tenemos a nuestra mano, ¿verdad? Tenemos un dolor de cabeza, voy al botiquín y saco unos calmantes. Si tengo que ir al médico, pues voy donde el médico, y tengo alguna necesidad, lo consigo, ¿verdad? En la esquina, suplo mi necesidad. Y a veces es difícil crecer en la fe cuando yo puedo prácticamente suplir mis necesidades, cuando no hay dependencia de Dios. Nosotros tenemos que tener dependencia de Dios para que podamos tener seguridad en Él. Y a veces, pues, el deber de esperar en Dios, acudimos a las cosas más fáciles para solucionar nuestros problemas. Pero a veces esas soluciones fáciles no me ayudan a mí a desarrollar mi fe. La fe es como un músculo que se tiene que hacer fuerte. Y necesitamos aprender a desarrollarlo, porque a veces queremos abarcar más de lo que podemos. A veces mi fe no pasa más allá de una gripe, pero quiero resucitar un muerto. Pero la fe es como un granito de mostaza, que cuando es sembrado crece y se convierte en uno de los árboles más grandes, que producen sombra y hasta descanso para las aves, dice la Biblia. Mi fe se tiene que desarrollar. ¿Y cómo la desarrollo? A través de las pruebas, a través de las tormentas, a través de las circunstancias, creyendo y confiando y esperando en ese Dios para toda situación. Gano una victoria, obtengo una victoria. Ahora tengo algo que se llama experiencia. Cuando llega otro reto mayor a mi vida, me voy a recordar ahora de esa batalla que tuve en mi pasado. Y ahora, mi querido hermano, me voy a fortalecer en el testimonio ese para poder enfrentarme a este nuevo reto que llega a mi vida. Es como la historia de David y Goliat. David era un pequeño, Goliat un gigante. Un día fue a llevarle alimento a sus hermanos y se encontró con este gigante que insultaba al pueblo de Israel, a los escuadrones, dice la Biblia, del Dios viviente. Imagínate eso, qué poderoso nombre o título le daban. Escuadrones del Dios viviente. Se encontró que insultaba a esos escuadrones y salía todos los días, y era una guerra psicológica para que entendamos cómo es que se manifiesta él. Todos los días salía este gigante a vocear, a mostrar cómo de grande él era, cómo de fuerte era su armadura, y a retarlos. Y se burlaba de ellos, que saquen el mejor de ustedes, el campeón de ustedes, que se enfrente a mí. Si me gana, nosotros seremos su esclavo, pero si yo le gano a ustedes, ustedes serán mi esclavo. Y él salía todos los días a retarlos. Y dice la Biblia que se turbaron los escuadrones del Dios viviente. Se turbaron y se llenaron de miedo y se escondieron. Eso es lo que hace el diablo. Nosotros tenemos un Dios viviente, un Dios vivo, lleno de poder, mi querido hermano. Y estamos llamados a formar parte de ese ejército, a ser sus escuadrones también de este Dios vivo, de ese Dios viviente. Pero a veces, mi querido hermano, empezamos a escuchar
las amenazas del enemigo, las amenazas del gigante, empezamos a escuchar todas las mentiras del diablo. Y a veces, mi querido hermano, dejamos que esas palabras nos afecten, nos hagan daño a nosotros, y a veces nos turbamos. Y cuando hablamos de turbar es que dejamos de creer en Dios, dejamos de esperar en Dios, dejamos de vernos nosotros como hijos de ese Dios viviente. Dejamos, mi querido hermano, nos mortificamos, nos desesperamos, empezamos a llorar, y que a veces empezamos a buscar soluciones fuera de Dios, quizás donde un brujo, un curandero, o donde un espiritista, o quizás ahogo mis problemas en el alcohol o en las drogas, tratando de escaparme de esa realidad, ¿verdad?, que ha llegado a mi vida. Y eso es exactamente como Él quiere que nosotros reaccionemos. Y a veces nos pondrá en esas situaciones para ver, apostando en contra de nosotros, o a veces hasta en favor de nosotros, diciendo, apuesto que si yo hago esto, si yo muevo esto, si yo le toco esto, apuesto que va a reaccionar de esta forma. Esto era lo mismo que le decía el diablo a Dios cuando Dios le mostró a Job. Decía así: Él es fiel porque tú lo cuidas, porque tú tienes una coraza alrededor, pero déjame tocarle esto, y déjame moverle esto, y déjame plagarlo con esto, y déjame robarle esto para ver cómo Él va a renegar contra ti. Y así el diablo nos ve a nosotros. Y empieza a planificar, y empieza a hacer, y empieza a mover fichas, y todo con el propósito de que nosotros, mi querido hermano, empecemos a actuar de otra manera, donde se supone que estemos actuando de otra forma. Sí. David llegó ahí, se encontró con ellos así, los vio escondido, escuchó estos insultos y se molestó este pequeño. Y le dice a ellos, pues ¿qué harán ustedes con aquel que se atreva a quitar este oprobio del pueblo de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que se atreva a provocar los escuadrones del Dios viviente? La circuncisión era la marca del pueblo de Israel. Era la marca de un pueblo escogido, de un pueblo que era marcado, que tenía la marca que representaba que habitaba bajo un Dios todopoderoso. David lo que le está diciendo: nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los escuadrones del Dios viviente. ¿Y quién es este cualquiera? Este cualquiera para que se atreva a provocarnos a nosotros. Y le dice: bueno, si ninguno de ustedes se atreve, porque estaba molesto porque ellos estaban escondidos, si ninguno de ustedes se atreve, yo iré a pelear contra él. Y se molestaron. Y le mandaron a que se callara. Cállate, tú eres un niño. Tú eres un niño, tú eres un mocoso para que estés hablando de esa forma. Y tú eres un niño, y ese hombre nació para la guerra. ¿Qué estás hablando tú tonterías? Interesante, mi querido hermano, cómo nosotros somos. Cuando queremos creer en Dios, queremos esperar en Dios, te llamarán de toda cosa. Te dirán: eres un niño, te dirán que eres un fanático, te dirán montones de cosas con el propósito de que tú sueltes lo que tú estás creyendo, porque como ellos no saben cómo alcanzar la gloria de Dios, tampoco dejan que otros la alcancen. Pero ¿qué hizo David? David empezó a recordarse de las batallas y las victorias del pasado.
Le dijo, mira, cuando yo era pastor de las ovejas de mi padre, y venía un lobo, un oso a tomarlos, yo salía a defenderlas, y si las tomaba, yo lo mataba, y así yo voy a hacer con este filisteo incircunciso, que se ha atrevido a provocar los escuadrones del Dios viviente. Y sabe, esas palabras le conmovieron a todos los que estaban ahí. Y el rey Saúl, que era, dice la Biblia, que era alto, era buen mozo, alto, y David era pequeño, y se quitó la armadura y dijo, bueno, este es el valiente. No sé si lo hacían porque estaban motivados por lo que él decía, o quizás lo querían lanzar para que el gigante lo matara. Pero se desvistió de su armadura y se la puso a este niño. Y claro, como era grande, la armadura le colgaba a este niño. Y no iba a pelear. No podía pelear con la armadura de otro. Me escucha bien esto, hermano. Todos tenemos que descubrir nuestra propia armadura. Tú no puedes pelear contra tus gigantes usando la armadura mía. Ni yo puedo pelear contra los gigantes usando la armadura tuya. Porque la tuya me puede quedar grande o la mía te puede quedar pequeña, mi querido hermano. Todos necesitamos descubrir quién nosotros somos en Dios y qué autoridad tenemos y qué fuerzas tenemos en ese Dios, para que cuando nos llegue ese día malo podamos enfrentarnos a los gigantes de la vida. Bendito sea Dios. Sí. Se quitó la armadura. Yo no puedo pelear contra él usando esto. Y tomó lo que sabía hacer. Cuando era pastor de las ovejas, usaba una onda. Y con esa onda espantaba los lobos, los osos, los leones. Y con eso peleó. Tomó unas piedras, mi querido hermano, y tomó una. Y la puso en la onda, y con esa onda le pegó en la cabeza del gigante y lo mató. Sí. Esa piedra, la piedra angular que todo el mundo ha rechazado, se llama Jesucristo, y tú y yo la tenemos también. Bendito sea Dios. Amén. Y con esa piedra nosotros podemos derrotar los gigantes de nuestras vidas. Sí. Mira, ellos estaban montados en la barca, las barcas están llenas de peces y panes, y tan atrapados se van a ver ellos en sus problemas que ni podían ver ya las canastas llenas de peces y panes. El poder de Dios que se había manifestado en sus manos ya ni lo podía ver. ¿Cuántos milagros tú no has visto? ¿Cuántas sanaciones, cuántas bendiciones, cuántos favores de Dios tú no has visto? Para que cuando llegue ese problema tú desmayes como si fueras un cualquiera. No. Eso es para que nos alimentemos de ellos. Y saber, mi querido hermano, que ese Dios que me dio la victoria en el ayer no pasa de moda. Todo puede pasar, mi querido hermano, menos Dios. Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Y el mismo Dios que obró en tu vida ayer, mi querido hermano, es el mismo Dios hoy. Y si te dio victoria en el ayer, te la puede dar hoy también. Bendito sea Dios. Y necesitamos creer en eso. Y necesitamos esperar en eso. Un fantasma, gritó Pedro. Un fantasma. Y viene Jesús, le dice, ánimo, no tengan miedo. No tengan miedo. Soy yo.